Bien, mi nombre es Jonathan, entonces, bueno, el único que no me conoce es Wandy. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la Torá Shebe que es el Talmud, lo que estamos hablando aquí. Torá Shebe significa la Torá oral que se transmitió de maestro a alumno. Eh, esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que la gente común, el lector simplista, no la puede ver. Pero la palabra evangelio, es una palabra de origen griego, evangelio, pero que a su vez se traduce del hebreo masoret, ¿entiende? Que significa tradición oral, ¿entiende? Bien, entonces, ¿qué sucede? La gente cuando ve ese tipo de palabras en el Nuevo Testamento, usted le pregunta a cualquier cristiano, mesiánico, no importa, usted le pregunta, ¿qué significa evangelio? Le dicen, buena noticia. Sí, pero es una buena noticia dentro de la tradición, ¿entiende? Dentro de la tradición judía, ¿entiende? No es una buena noticia, bla, 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 bla. No, no, no. Es algo que tiene que ver con la tradición oral judía, ¿entiende? Entonces, uno le pregunta a la gente qué significa evangelio y una vez te dicen que las buenas nuevas de salvación, etcétera, pero aquí vamos a hablar las cosas claras y como son. No vamos a dejar cosas escondidas por ahí. ¿No? Vamos a hablar, a darle en el punto. ¿Tan? Vamos a hablarla claro, cómo son. Por lo tanto, eh, cada vez, por ejemplo, que Jesús decía, escrito está, se refería a la Torá, a la ley de Moisés. Y cuando decía, por ejemplo, de cierto te digo, de cierto. En algunas traducciones del Nuevo Testamento dice, amén, amén te digo. Lo han leído, no sé si lo han visto. En algunas traducciones que no son la Reina Valera, dicen amén, amén. En algunas dicen de cierto, te digo, pero en otras dicen amén, amén te digo. Entonces, ese de cierto, te digo, es un escrito por la Torah oral, la Torah de Moisés, y otro por la ley escrita. Digo, al revés. Uno por la ley de Moisés y otro por la ley escrita. Perdón, otra vez me equivoqué. Uno por la ley escrita y otro por la ley oral. Por eso se dice dos veces. De cierto te digo. ¿Entiendes? Es una Torah escrita y una Torah oral. Otra, el lector simplista tampoco va a ver eso. No sabe por qué Jesús utilizó dos Torah para enseñar. ¿Entiendes? Entonces, nada de lo que vamos a hablar aquí está fuera de las enseñanzas del Nuevo Testamento que no estén agregadas por el catolicismo en el Nuevo Testamento. Bien. ¿Qué tenemos entonces por aquí? Bueno, déjame buscar el material, que lo tengo por aquí. Mm, déjame ver qué es lo que está pasando, que no lo veo. Lo tenía abierto casi ahora, pero... ok. Lo tengo por aquí. Bien, entonces, bueno, ok, pueden ver entonces el material ahí. Sí, avísenme si pueden ver el material. Sí, se ve correcto. ¿Se ve bien? Sí. Bien, déjame hacer una pequeña prueba. Desde mi teléfono.
Bien, sería bueno que antes ya de empezar la clase, no sé si Wandy y Adrián y otros brevemente desean escribirle a alguien más para ya darle inicio a, y que puedan tener una idea básica. En caso de que puedan, si no pueden, no hay ningún problema. Todo está bien. Quieren invitar a alguien, no sé. Bien, lo que pasa es que estoy descargando la aplicación de Zoom en mi teléfono para, para yo ver cómo se ve la presentación desde, otra, desde otra pantalla. No verlo como anfitrión, como host, sino verlo como un invitado. A ver, bien, a manera de inicio, ustedes deberían de saber lo siguiente. Cuando hablamos del Talmud, Talmud viene del hebreo limud, que quiere decir estudio. Por eso que ustedes se dan cuenta que la palabra estudiante en hebreo se dice talmid, talmid, que significa estudiante o discípulo. Bien, entonces el Talmud es un estudio que es fuente de ley. Desafortunadamente, esta palabra ley ha causado muchos estragos dentro de lo que hoy se conoce como la religión popular, y la gente pues de alguna manera se queda un poco corto en el entendimiento de lo que es la palabra ley. La gente se queda corto al momento de ver eso. Y vamos a, de alguna manera, a sacar algunas cosas al aire de esto. Bien, ya descargué la aplicación. El código es 778495. Vamos a ponerlo aquí en un mensaje para que no se me olvide. 778495. Bien, entonces me confirman que me están escuchando bien. Bien, no se crean que no vayan a pensar que el hecho de que no esté un poco entretenido. Ok, déjame ver. Recording in progress. Bien. Bien, entonces la pantalla se ve nítida. Ok. Bien, vamos arriba entonces. Bien, entonces Talmud tiene que ver con estudio. Talmud significa literalmente estudio. Fuente de ley. No me gusta mucho utilizar la palabra ley porque la palabra ley no existe en hebreo. Lo que nosotros deberíamos poner aquí es enseñanza. Fuente de enseñanza. También jochma, sabiduría. ¿Entiendes? Tendríamos, por ejemplo, que eh, sustituir esta palabra ley, que es la palabra hebrea mitzvah, que viene de la palabra
la palabra zafán en hebreo, que tiene que ver con acercarse a Dios. Okay. Bien, es una concepción distinta a lo que normalmente nosotros escuchamos. ¿Entiende? Es algo totalmente distinto. Es enseñanza o instrucción. Instrucción de un padre a su hijo de cómo tomar una flecha y dar en el blanco. O sea, tiene que ver con la enseñanza de un padre a su hijo. Tiene que ver. Bien, entonces, sabiduría de cómo ser una persona sabio. Por eso que ustedes ven que yo pongo aquí en mi nombre, pongo Talmid Jajam, que quiere decir aprendiz de sabio. Y ética judía. ¿Qué es la ética? Lo que permite que la persona tenga un comportamiento sincero, respetable, que trate de llevarse bien con el prójimo, vivir una vida pegada a Hashem, etc. En hebreo se dice musar. Musar. Bien, entonces entramos en acción. Introducción y origen. Moisés recibió la Torá en el monte Sinai. Moshe recibió la Torá en el monte Sinai. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, unos meses después, cuando Moshe recibe la orden de Hashem de sacar al pueblo de Israel de Egipto para hacerlo libre, son dos clases de liberaciones. La liberación física y también la liberación espiritual, ya que una salida de Egipto, sin tomar en cuenta que el hombre que está preso, el hombre que se deja básicamente controlar por los deseos de la vida, los deseos que todo el mundo tiene, sin tener una dirección, una enseñanza, pues no resulta tan interesante. Entonces, Dios pone al pueblo de Israel en el monte Sinai para que reciba la ley, la enseñanza, para que reciba las instrucciones de Dios. Como Dios es el Padre y el pueblo de Israel es su hijo. ¿Entiendes? Entonces aquí Moshe recibió la Torah en el monte Sinai, recibió eh, la enseñanza de Dios. Miren, recibió la ley escrita y la ley oral. Déjenme mostrarles lo que dice el Shulchan Aruch sobre ese tema. Lo tengo aquí. Tengo el Shulchan Aruch conmigo aquí, que tiene una introducción del Ramban de Rabbi Moshe Ben Maimón a la ley oral, que dice lo siguiente. El desarrollo de la transmisión de la ley oral extraído de la introducción del Ramban a su obra, el Mishneh Torah. Dice, todas las enseñanzas recibidas por Moisés, por Moshe Rabenu, o Moisés nuestro maestro, en el monte Sinaí, les fueron transmitidas por Dios, por Hashem, explícitamente como está escrito. Escuchen lo que dice. Si quieren, vayan anotándolo por ahí. Si quieren, anótenlo. Como está escrito. Éxodo capítulo 24, verso 12 dice. Te daré las tablas de la ley. Fíjense cómo el texto dice así.
El texto dice así, Shemot, Éxodo 24, versículo 12. Dice, te daré las tablas de la ley, las tablas de la ley, las tablas de la ley, aquí a donde dice, bueno, déjame ponerlo así, las tablas de la Torah, entonces aquí lo ponemos entre paréntesis, ponemos ley. Ponemos ley. La Torah dice luego. Bueno, las tablas de la ley. Vamos a ponerlo así, mejor, para que se entienda mejor. Entonces dice la Torah y la ordenanza. Y la ordenanza. Ordenanza. Fíjense la diferencia en este versículo. Entonces, cuando dice aquí, la Torah es la ley escrita. Cuando dice la Torah es la ley escrita. La ordenanza es su explicación cuando dice la ordenanza. ¿Qué es la ordenanza? Es su explicación. Explicación. ¿Qué Moisés recibió de Dios? ¿Qué Moshe recibió de Dios? Y que fue llamada la ley oral. ¿Entiendes? Y que fue llamada la ley oral. ¿Entiendes? Entonces, aquí cita el texto. Ambas se complementan, ambas complementan una unidad. Y eso lo voy a explicar ahora en el sentido más lógico. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre la ley oral y la ley escrita? Bueno, se podría explicar de esta forma. Por ejemplo, aquí yo tengo, yo no sé si me están oyendo, me están mirando. Sí. Sí, estamos escuchando. Y Ah, lo ok. estamos mirando y a la vez estamos leyendo todo lo que está escribiendo. Ah, ok. Fíjense, esto es una pastilla que tengo aquí. Esto es una pastilla. La diferencia de la ley oral y la ley escrita es que lo que está dentro del frasco, la pastilla, estas pastillas que se ven aquí, son la Torah escrita, o sea, los 5 libros de Moisés. Entonces, ¿qué es la ordenanza? La explicación. Aquí, de este lado, aparece cómo se toma el producto, cómo se toma, en qué momento se toma, quién lo puede tomar, quién no lo puede tomar, qué dosis puede tomar, qué dosis no puede tomar la persona. O sea, las instrucciones que están aquí escritas es cómo se toma lo que está dentro. ¿Entiende la idea? Tremendo. Sí. Lo que está dentro son los 5 libros de Moisés o toda la Biblia, todo el resto de la Biblia. Entonces, la instrucción que está afuera,
la instrucción que está afuera es la ley oral, la que nos indica cómo hacer uso de esto. O sea, toda la restricción que hay. Bueno, una mujer embarazada no la puede tomar, etcétera. Un niño de tantos años, etcétera. ¿Entienden la idea ahora? Sí, Ley escrita y ley oral. Ahora, si yo me tomo esta pastilla sin ver la instrucción que tengo aquí, ¿qué va a pasar? puede tener un problema. Y eso es lo que ha ocurrido hoy en día. La gente se toma la pastilla, pero no sabe la instrucción, no sabe la halajá, no sabe la ley de cómo se aplica, cómo se obedece. ¿Entiendes la idea? Espero, Muy fuerte. espero que hayan entendido el ejemplo que les cité aquí. Exacto. ¿Entiendes? Entonces dice por aquí el texto. Entonces, ambas leyes complementan y forman una unidad. Entonces, Torah es igual a ley escrita y ley oral. O sea, Torah, ley escrita, más Talmud es igual a ley oral. Bien. Ahora, ¿quiénes son las personas que nos ayudan a entender ese texto? Mírenlo aquí. Los maestros, los rabinos, líderes espirituales del judaísmo después del año 70 era común, después de la destrucción de Jerusalén y exilio, sucesores de los fariseos de la era pre el año 70 de la era común. Bien. Antes de continuar, quiero entrar brevemente a un espacio de preguntas. Y análisis. Ok, ahora sí. Bien, entonces, después de la destrucción del templo en el año 70, habían dos escuelas rabínicas que eran las que decidían cómo se iba a seguir o sea, la forma final de cómo obedecer el mandamiento divino, que fue fueron las siguientes. La casa de Shammai y la casa de Hillel. Entonces, como no sabían qué alajá iban a seguir, consultaron a Hashem a ver qué alajá iban a seguir y apareció una bat call, una voz del cielo. La gente encuentra en el Nuevo Testamento que se oyó una voz del cielo en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en el libro de Juan, cuando dice que oyeron una voz del cielo. Este es mi hijo amado. Eso era algo común en el siglo I. Los rabinos también escuchaban esa voz. Eso no era algo exclusivo de Jesús. Eso no era algo exclusivo. En esta época, en el año 80, se escuchó una voz que dijo, tanto la casa de Shammai como la casa de Hillel son palabra de Dios. Ahora, la halajá se va a seguir por la casa de Hillel. ¿Entienden? ¿Quién estuvo a cargo de esa reunión en el concilio de Yafne? Yafne, ¿ustedes lo han oído mencionar? Un rabino que se llamaba de esta forma. Un rabino que se llamaba Rabí
Yohanan ben Zakkai. Rabí Yohanan ben Zakkai. Ese era el jefe de la comunidad de Yavne. Bien, ahora, ¿quién es Zakkai? Zakkai. Aquí hay un dato para que se sorprendan un poquito. ¿Saben quién es Zakkai en el Nuevo Testamento? Zaqueo. Es el mismo nombre. Zakkai y Zaqueo es el mismo nombre. Explíquenos eso. Si ese no fue el hombre que estaba donde Jesús. Sí, pero que eso también es un nombre común del siglo I. Zakkai, ¿entiendes? El tipo este que se llamaba Zaqueo, que cuando se encontró con la enseñanza de Jesús, dijo que lo que él tenía, que se lo daba 4 veces a los pobres. Ese 4 veces no es algo aleatorio, eso es que la ley de la Torá, la Parashá Mishpatim, dice que cuando la persona roba debe devolver esa cantidad. O sea, no fue algo que salió al aire ahí. Bien, ahora el que no estudia Parashá Mishpatim no va a entender eso nunca. Éxodo 25 al 28. Nunca va a saber eso, de por qué él dijo 4 veces. Eso, ¿comprenden la idea? Bien, entonces tenemos ley escrita. Bien, el Tanaj, la Biblia hebrea, incluye 24 libros canonizados, divididos en 3 secciones. Mírenlo aquí. Tenemos 3 secciones. Por aquí tenemos, por ejemplo, la palabra Pentateuco, que esto ha tomado un giro un poco distinto hoy en día. Entonces ya se llaman que una denominación pentecostal, pero eso no tiene nada que ver con esto. No hay una denominación, un grupo en la Biblia que se llame pentecostal. No existe eso. ¿Entiende? Pentecostal viene de penta, que es igual a 5 en griego. En este caso, hace referencia a los 5 libros de Moshe Rabbeinu. Fíjese bien, los que se llaman pentecostales, que tienen como referencia los 5 libros de Moisés, no quieren saber de nada de esto. Fíjense qué cosa más interesante. Entonces, aquí hay otro punto interesante. Aquí tenemos la división de la Torá en 3 grupos. Entonces, la Torá de Moshe pertenece al primer nivel profético que se llama, dígame el nombre, José, el primer nivel profético, rápido. José, el primer nivel profético se fue, está ahí. Bueno, parece que el hombre voló. El primer nivel profético se llama Lemor, que es el nivel con quien está escrito la Torá de Moisés. El segundo nivel profético se llama, dígame el segundo nivel profético, rápido. ¿No se acuerda? Como dice el nivel profético, Lemor Sí, el primero se llama Lemor, sí. es el mayor, ¿no? El más Sí, alto. es el más alto. Correcto. Número 1. ¿Y el segundo cómo se llama? Nebuá. Nebuá, exactamente. Nebuá. De ahí vienen los Nebín, mal traducido como profetas. Profetas. Viene
Entonces, los neviín no son profetas. ¿Escucharon esto? La gente lo entiende así como profetas, pero no son profetas. Ey. ¿Entiende? La gente lo entiende así, pero no son profetas en realidad. Y los ketubín o ketubín están escritos en el nivel profético más bajo que existe, que se llama Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Estos son los 3 niveles proféticos. La razón que digo profetas no son Nevin, porque profetas, por ejemplo, viene del griego profácil. Profácil. ¿Saben lo que es un profácil? Una persona que consulta con una bola de cristal para ver el futuro. ¿Qué les parece esto? Esto es un profeta. Esto es un profeta. Ahora, ¿creen ustedes que los profetas de la Torá son estas cosas que están aquí? Es esto. Los profetas de la Torá no son eso, obviamente, no tienen nada que ver. Los profetas de la Torá no son eso. Los profetas de la Torá responden a la Torá de Moshe. O sea, cuando ellos veían que se violaba la Torá, cuando ellos veían que se violaba la Torá, entonces ahí venía la corrección de los profetas. Lo digo por si acaso. Bien. Bien, entonces seguimos por aquí. Un momento, déjame ver qué está pasando. Ya José llegó ya. ¿Eh? José llegó ya. Sí, un momentito que se me está como frizando el batería. Ok. Si yo fuera cristiano, dijera que es un demonio. Bien, entonces, Torah oral tenemos por aquí. El origen divino, como la Torah escrita, finalmente compilada por escrito como Mishnah y los Talmudim. Bien, aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque la Torah la Torah oral también es de origen divino porque Moshe la recibió la explicación en el monte Sinaí. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó después? Esto no se escribió, esto solamente se mantuvo de maestro a alumno. Moshe la recibió de Dios, la transmitió a Yehoshua, a Josué, Josué a los Shoftim, a los Shofetim, a los jueces. Luego de, bueno, Moshe a Yehoshua. Luego Yehoshua, o sea, Moshe se le explicó a Yehoshua. Luego se le explicó a Aarón, a los hijos de Aarón, a los 70 ancianos. Los 70 ancianos, y Yehoshua, Josué,
se la transmitió a los jueces, a los shoftim del libro de jueces. Luego ellos a Elí a Shemuel, Shemuel a David y a todos esos profetas que vinieron después. ¿Entienden? Luego los profetas se lo transmitieron a los ancianos de la gran asamblea, que se llaman los Anshineses Hagedullah, los hombres de la gran asamblea, o el Sanedrín, hasta los protofariseos, que se llaman los Perushim, los fariseos, o los hombres del libro, como aparecen ahí en el Nuevo Testamento, luego hasta los sabios de hoy en día. Entonces aquí aparece que finalmente fue compilada como la Mishnah por un rabino que se llamó Rabí Yehuda Hanasi. ¿Qué le escribió? Escribió una parte de esa enseñanza, no toda, sino una parte mínima escribió. Entonces, también tenemos causa de la escritura de la ley oral. Acuérdense que eso permaneció por muchísimo tiempo solamente de manera oral. La dispersión de los judíos, de la destrucción del segundo templo y la destrucción de Jerusalén. Eso causó bien, entonces, como Jerusalén fue destruida y los sabios que vivían en la época de la Judea del siglo I estaban siendo destruidos por los romanos, entonces el Rabí Yehuda Hanasi decidió escribirlo. Entonces nosotros encontramos también en la antigüedad que cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el 586, esa comunidad que él se llevó de judíos para Babilonia, profetizado ya por Jeremías, los 70 años que duraron en Babilonia, luego cuando regresaron, la parte que regresó, esa misma comunidad 1000 años después escribió el Talmud de Babilonia. Por eso tenemos aquí en plural que dice Talmudín, porque hay dos Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Una mejor preservación de las leyes y tradiciones ocurrió y la unificación de las leyes y tradiciones. Esto de alguna manera, todavía en el siglo I, cuando esas leyes estaban siendo recopiladas, por eso encontramos que Jesús, etcétera, no está de acuerdo con algunas leyes porque ya se estaban de alguna manera implantando en esa época, pero sus discusiones giran o sea, en el entorno o alrededor de la ley oral, cosa que cualquier otro rabino, no solo Jesús, lo hubiera hecho. ¿Entiendes? Discutir la halajá, se llama eso. Discutir cómo se obedece la ley. O sea, eso era algo que cualquier otro rabino de su época lo hubiese hecho. Cualquier otro, no solo Jesús en este caso. O sea, cualquier otro hubiera discutido, hubiera estado o no estado de acuerdo. Entonces, ¿cómo se divide la ley oral? ¿Cómo se divide? Bueno, ¿o qué significa Mishnah? Porque así se llama la primera parte así se llama la primera parte del Talmud. Tenemos la Mishnah, primera recompilación escrita
de la Torá oral. Esa es la primera, porque el Talmud está compuesto de 2 secciones. Mishnah, que significa repetición del estudio, compilada, como ya les había dicho, por Rabbi Yehuda Hanasi, cerca del año 210, era común. Y en él empezó a escribir la Mishnah. ¿Qué es? Mishnah significa los primeros comentarios de los primeros rabinos del Talmud, que son llamados en hebreo Tanaín. Tanaín. Entonces dice aquí, contiene leyes y debates acerca del cumplimiento de las mitzvot, o sea, mandamientos, preceptos en la vida diaria y después de la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, el Talmud de Jerusalén se concentraba en la vida judía dentro de Jerusalén y con respecto al templo, o sea, todos los sacrificios y todo lo relacionado al templo, mientras que el Talmud Yerushalmi, el de Jerusalén, el Talmud Babli de Babilonia, se concentraba en razonamiento, pensamiento, filosofía, ética y moral, más que en la parte técnica de la tierra de Israel. Entonces está dividido en 6 partes. La Mishnah está dividida en 6 partes. Zeraim, como dice ahí, que son leyes relacionadas con las labores agrícolas, principalmente de la tierra de Israel. Este tratado, Zeraim, tiene que ver con todo lo relacionado a la agricultura, a la forma de sembrar dentro de la tierra de Israel. Lo relacionado con los 6 años de trabajo, el 7º año de descanso, los 49 años de siembra, el año número 50 de jubileo, etcétera. Todo lo relacionado a la agricultura. El Tratado de Moed, que significa leyes relacionadas con el Shabbat y las festividades. Este tratado tiene muchos subtratados dentro, que son los que tienen que ver con todas las festividades del calendario hebreo, como el caso de Shabbat, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, Sukkot, Shavuot, Pesach, etcétera. Y tiene tratados, por ejemplo, como de Yomá, que habla de Yom Kippur, Shabbat, que habla todo lo referente al Shabbat. También tiene tratados como Betzá, tratados como Megilá, que habla sobre la fiesta de Purim, etcétera, todo lo relacionado con todas esas festividades. El tratado de Sukkot, que habla sobre la fiesta de Sukkot, todo eso. Nashin, el siguiente orden de la Mishnah. Leyes relacionadas con las obligaciones matrimoniales. Todo lo que Nashin significa mujeres, mujeres en hebreo. Moed significa fiestas y Tzeraín significa semillas. Semillas significa eso. Entonces Nashin significa mujeres. Está bien, ciérrela, no importa. No, déjelo, ciérrela, no importa, no se dañen. Nashin significa mujeres, todo lo relacionado con las mujeres. Por ejemplo, hay tratados como que tienen que ver con las mujeres. Hay tratados en el Talmud, hay uno que se llama Ketubot, que tiene que ver con el documento de casamiento. Hay otro que se llama, que tienen que ver con las mujeres. Hay uno que se llama Sotá, que tiene que ver con las mujeres que son sospechosas de adulterio, etc. También tenemos Nezikin, que quiere decir leyes comerciales y judiciales. Nezikin quiere decir como un tratado que tiene que ver con los daños, un orden que tiene que ver con los daños. Hay tratados en este orden de la Mishnah. Hay, por ejemplo, 3. Uno que se llama Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra, que son tratados que tienen que ver todo lo relacionado con acerca de dineros y daños a tierras, etcétera, accidentes,
caminando un animal que choca con otro, mató otro, se metió a una cerca y dañó varias cosas, leyes de robos, castigos, etcétera, todo eso. Kodashim, son Kodashim, santidades. Kodashim significa santidades. Leyes relacionadas con los sacrificios ofrecidos en el templo. Tiene tratados, por ejemplo, como Zebahim, que tienen que ver con los sacrificios de la tarde, etcétera. Y Taharot significa santidad, no, purezas. Leyes relacionadas con la pureza y la impureza ritual. Todo lo que tiene que ver con cuando una persona se impurifica, sea por polución de semen o que le puso la mano a un muerto, la kedushá del tabernáculo, etcétera. Todo eso se discute en este tratado de Taharot. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Hablamos 5 páginas de introducción al Talmud. Voy a parar la grabación.